Hola queridos amigos del canal de YouTube de la región Centro-Occidente del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Les saluda su amiga Sonia Gabriela Olvera Jiménez del Colegio de Querétaro, enlace de apoyo a federadas y secretaria de la Comisión Fiscal Internacional de esta gran región. El día de hoy tenemos la presencia de una gran amiga, la contadora pública certificada Esther Rico Ramírez del Colegio Hermano de Salamanca e integrante de la Comisión Regional de Seguridad Social, conocida como la CROS. Esther nos va a platicar sobre la importancia del registro contable de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Hola Esther, ¿cómo estás? Muy bien, Sonia, encantada de que me hayan invitado a participar y bueno, felicitando a la región por estas cápsulas en donde creo que la finalidad es dar a conocer aspectos importantes. Los felicito. Muchísimas gracias y pues bueno, la idea es que todas las personas conozcan todos los trabajos tan importantes que se hacen en la región y con expertos como lo eres tú y que además tienen esa gentileza de compartir el conocimiento y su tiempo. Muchísimas gracias, Esther. Gracias. Pues bienvenida y platícanos, Esther, ¿por qué es importante el registro contable de la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas? Fíjate, Sonia, que la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas es una obligación y como tal se debe reflejar en la información financiera. Nosotros nos regulamos por nuestras normas, que tú sabes que son tan completas y que establecen, de acuerdo al principio de o al postulado de devengación contable, que las operaciones que afectan económicamente a la entidad o a la empresa deben reconocerse en el momento en que ocurren. Entonces, en el mismo momento en que la empresa conoce sobre una base razonable el monto de la PTU, tiene que reflejarla en sus estados financieros. Ahora, ¿qué es la PTU desde la perspectiva contable? Es un beneficio para los empleados definido por la propia norma dentro de los beneficios a corto plazo. ¿Y qué se establece? Pues que se debe afectar con un cargo a los gastos y con un reconocimiento de los pasivos. También decirte que ahora tenemos una disposición nueva de la cual vamos a estar platicando justamente aquí y que le da a la PTU más que un pasivo una característica de provisión. Entonces, esa es la importancia, Sonia, considerarla en los estados financieros como una obligación dentro de la información financiera y que esté correcta sobre todo. Sí, claro que sí, ¿verdad? Tan importante y la toma de decisiones. ¿Y cómo impacta en el registro contable esta reforma que nos comentas del límite de la PTU publicada en el Diario Oficial el 23 de abril del 2022? Sí, fíjate, Sonia, que en este proceso de 2022, dentro del proyecto para el reparto de la PTU, que tú sabes bien que por ley se establece que debe dividirse la PTU en dos mitades y que se debe repartir en base a dos factores. El primero de ellos es los días laborados por cada trabajador y el segundo es el salario de vengado, entendido considerando solo la cuota diaria. Adicionalmente, en este proceso, pues llegamos a una determinación de un PTU sumando esos dos factores por trabajador, pero ahora pues nos encontramos a una reforma publicada el 23 de abril de 2021 y que ya aplicó en este reparto, ¿no? Y que nos dice que ese PTU determinado tiene un tope, fíjate, el artículo 27 marca un tope y ese tope dice que va a ser limitado a 3 meses del salario del trabajador o bien a la PTU promedio de los últimos 3 ejercicios, lo que sea más favorable al trabajador, es el monto mayor de estos dos. ¿Y qué va a pasar en el caso de aquellos trabajadores que exceden ese monto? Que va a haber un PTU no repartible. Y ese PTU no repartible no se puede confundir, Sonia, con el PTU que no es reclamado por los trabajadores, porque su impacto en la información financiera es diferente. Entonces, esa es justamente el impacto que ahora las empresas deben reflejar al cierre de este ejercicio, una vez que ya cumplieron en mayo o en junio, según sea persona físico o moral el patrón, deben reflejar en los estados financieros
¿Qué hicieron con ese PT1 no repartible y con el PT1 no reclamado? Porque tienen un impacto diferente, lo tienen que identificar perfectamente, Sonia. Wow, sí, qué importante eso. ¿Y nos podrías orientar sobre cuál es la diferencia entre esta PTU causada, la PTU pagada, la PTU no repartible y la PTU no reclamada por los trabajadores, por favor? Y con mucho gusto, mira, la propia norma de información financiera, la norma que nos habla de los beneficios a los empleados, entiende como PTU causada aquella que es determinada conforme a disposiciones legales. Entonces, si como tú bien lo sabes, establece la ley del impuesto sobre la renta un mecanismo para determinar una renta gravable y aplicarle el 10%. Esa es la PTU causada, Sonia, la que determinamos en base al 10% de la renta gravable. Ahora de esa, ¿cuál es la PTU pagada? Pues aquella que se entregó efectivamente a los trabajadores. ¿Cuál es la PTU no repartible? Este es el nuevo concepto y va a ser la diferencia entre la PTU que yo determiné para cada trabajador menos el tope. Ese excedente que tuvieron los trabajadores del tope es el PT1 no repartible. La PT1 reclamada, bueno, de esa que ya está topada, que ya se va a repartir, aquella que se quedó pendiente, sea porque no se localizó al trabajador, porque simplemente no acudió, ¿verdad?, a realizar el cobro de su PTU. Ahora, ¿qué es importante? Bueno, decirte que la PTU no reclamada ya no se puede sumar a la PTU perdón, la PTU no repartible ya no puede sumarse a la PTU de los ejercicios siguientes. Y esa, al tener una característica de provisión, cuando tú creas tu provisión y cargas a gastos y creas tu provisión de la PTU causada, ese PT1 no repartible debes revertirlo en la provisión. Así como se consideró un gasto, al no ser repartible, va a representar a uno un ingreso. Y te estoy hablando desde la perspectiva financiera, que tú sabes muy bien que es diferente al aspecto fiscal. ¿Y qué pasa con la PTU que no fue reclamada? Esa sí va a permanecer en el pasivo, porque esa se va a sumar a la de los periodos siguientes. Y yo veo aquí un riesgo muy importante si no se diferencian estos conceptos, porque puedes dejar en el pasivo si no se tiene cuidado. Y luego más si tú sabes que a veces la captura no la hace precisamente un contador, que se dejen esos saldos que el día de mañana puedas sumar por error a la PTU del ejercicio siguiente. Sí, tan delicado el tema de los registros contables. Y Así es. hablando de este tema, como patrones, como empleadores, ¿cuál sería este efecto, este riesgo de no tener un registro correcto en la contabilidad de la PTU? Fíjate, Sonia, que yo siempre he pensado que la correcta información financiera es la base para tu cumplimiento de obligaciones. En cada uno desde la estructura de nuestro catálogo y cómo generamos la información, creamos cuentas acorde a que obtener la información más rápida para cumplir. ¿Y qué nos establecen las diversas leyes fiscales? Hacen referencia a la contabilidad. Si recordamos desde el artículo 28, nos habla de la obligación de llevar contabilidad. Luego, si nos vamos al artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, nos habla de que es requisito de las deducciones que estén registradas en contabilidad. Ahora, si nos vamos a la materia de seguridad social, el artículo 27, cuando nos habla de qué partidas no integran el salario, justamente ahí está el detalle, Sonia. La PTU es un elemento no integrable al salario, pero ¿cuál es la condición para que esa PTU no sea integrable? Que esté correctamente registrada en contabilidad. Y dice que estén registradas en contabilidad y tú me podrás decir, pues sí la tengo registrada aunque esté mal. Pues no, no es tan sencillo el asunto porque el correcto, el que no esté registrada como se debe, pues no va a cuadrar con lo que simplemente tú dejaste de integrar. Entonces, de ahí la importancia, ¿verdad?, de identificar, sobre todo ahora yo diría, la aplicación de la reforma, revertir ese PTU, quitarlo de un PTU que ya no va a ser repartible y dejar en tu saldo ese PTU no reclamado, en congruencia con la PTU que determinaste en la declaración anual, ¿verdad? Como renta agravable.
en congruencia con lo que pagaste, que debe estar en la cancelación del pasivo, y con lo que fue no repartible, que lo revertiste y lo mandaste a otros ingresos. Entonces, ese es el correcto registro en contabilidad y que nos va a servir de soporte en un momento dado, tanto para que no integre el salario base de cotización, ¿verdad? Como para que se considere una disminución a la base, porque recordemos que la PTU no entra propiamente como una deducción, pero sí como una disminución a la base. Y entonces, a final de cuentas, tiene que estar reflejada en la contabilidad. Sí, no, tan importante el impacto, o sea, ese impacto hasta el impacto fiscal, ¿verdad? Que nos comentas. Y Incluso, Sonia, perdón que te interrumpa, si me finalmente, permites, antes de que se me olvide, también hay un impacto incluso en los resultados de las empresas en las utilidades, porque cuando tú reviertes la provisión, pues tienes que considerarlo a lo mejor como ingresos, o a lo mejor en otro criterio lo disminuyes de tus utilidades al revertir la provisión, pero ahí entra el dilema, contra qué utilidad lo voy a cancelar, y aquí entran cuestiones de criterio que tendrían impacto incluso en los dividendos. Yo sí lo veo muy importante. sí, sí, bastante delicado y qué interesante esto que nos puntualizas, querida Esther. Y finalmente, ¿qué recomendaciones le darías a los patrones para verificar que su registro contable esté correcto respecto a este concepto de la PTU, querida Esther? Sí, muy bien. Mira, básicamente irnos primero a lo laboral, a que el proyecto de reparto que fue revisado por la comisión mixta esté correcto. ¿A qué me refiero con que esté correcto? Pues que el PTU que se tomó sea el 10% de la renta gravable declarada, primero. En segundo, que los días y los salarios de los trabajadores estén debidamente revisados por la comisión, dado que ese correcto reparto es el que vas a considerar como PTU, ¿verdad? Como una obligación. Esa sería mi primera recomendación. Cuidar mucho el reparto, que sea reconocido y aceptado por la comisión mixta, y cumplir con esas disposiciones de tipo laboral. Y en un segundo momento, al momento de hacer el vaciado en mi contabilidad, lo reitero, identificar plenamente el monto de la PTU que no es reclamada del monto de la PTU que no es repartible. Se van a cuentas totalmente diferentes, mientras que la PTU no reclamada permanece en mi saldo al cierre, debe estar en el saldo al cierre. La PTU que no fue repartible por exceder los topes se tiene que revertir y se tiene que quitar de ese pasivo y afectar mis resultados del periodo. Entonces, esas son mis recomendaciones: basarte en un correcto reparto y checar los saldos al cierre. Si los registros en contabilidad los hace un despacho, si los registros en contabilidad los hace un auxiliar, pues que como patrones estemos enterados, ¿no? Que no por el hecho de que tenemos asesores no es importante este cuidado. Ahora, si somos los contadores que recibimos a lo mejor el respaldo ya de una información procesada, verificar, ¿verdad? Si simplemente somos asesores, verificar que esté en congruencia toda la información fiscal con los registros en contabilidad. Esas serían mis recomendaciones, Sonia, para Excelentes, patrones. sí, no, pues excelentes recomendaciones, para que finalmente, pues, estos estados financieros sirvan para su función, ¿no? Tengan su función, que es esta toma de decisiones con la veracidad de la información, este soporte también documental que nos platicas, en donde también ahí está el tema de la materialidad, las comisiones y pues muy, muy interesante y muchísimas gracias por esta generosidad de compartir tu conocimiento. Muchísimas gracias, Esther. De nada, Sonia, estamos a la orden. Un saludo a toda la gente que nos vaya a ver en este video, y como siempre, refrendo mi felicitación, ¿verdad? A este tipo de eventos tan importantes. Gracias a ti. Bueno, pues muchísimas gracias y aquí un saludo al hermoso colegio de Salamanca, allá donde bien canta José Alfredo Jiménez, ahí donde te hiera el recuerdo. Así es. Está lindo también, de mucha cultura también ahí Salamanca, muy lindo. Y Gracias. pues bueno, Esther, gracias del Colegio de Salamanca, integrante de la Cruz. Un placer platicar contigo, un tema sin duda de vital importancia. Muchas gracias también, queridos amigos del canal de la región Centro-Occidente, por su atención. Los esperamos el día de mañana con más contenido de interés también para seguir conociendo a los integrantes de esta importante región Centro-Occidente
del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales, suscríbanse y activen la campanita. Fuerte abrazo.